Sol de medianoche, capítulo 18. Mente versus cuerpo. Había sido muy buena idea insistir a Bella en que me dejara conducir. Por un lado, estaba todo aquello que, por supuesto, quedaría descartado si ella tenía la necesidad de concentrar sus sentidos humanos en la carretera, cogernos de la mano, mirarnos a los ojos, sentirnos exultantes de alegría en general. Pero, más que eso, la sensación de estar lleno a reventar de una luz absolutamente pura no había perdido un ápice de intensidad. Sabía lo abrumador que me resultaba a mí. No estaba seguro de en qué medida ponía en peligro un organismo humano. Era mucho más seguro dejar que fuese mi organismo inhumano el que atendiese a la carretera. Las nubes cambiaban a medida que el sol se ponía. De vez en cuando, un rayo de esa luz rojiza, cada vez más tenue, me impactaba en la cara. Me imaginaba el terror que habría sentido ayer mismo de haber quedado al descubierto de este modo. Ahora me daban ganas de echarme a reír. Unas risas que me hacían sentir lleno por dentro, como si la luz de mi interior tuviera la necesidad de escapar. Sentí curiosidad y encendí la radio. Me sorprendió que estuviese sintonizada en un ruido estático. Después, teniendo en cuenta el volumen ensordecedor del motor, deduje que Bella no se molestaba en poner música al conducir. Giré el mando del dial hasta que localicé una emisora semiaudible. Estaba sonando Johnny Ace y sonreí. Bleeding My Love, qué apropiado. Me puse a cantar con la música y me sentí un tanto empalagoso, pero también disfruté con la oportunidad de decirle aquellas palabras a Bella. Always and forever, I love only you. Bella no apartó los ojos de mi rostro en ningún momento, sonriendo con una expresión que ahora sí me veía capaz de interpretar correctamente. Era de asombro. ¿Te gusta la música de los 50? Me preguntó cuando terminó la canción. En los 50 la música era buena, mucho mejor que la de los 60 y los 70. Aunque había sin duda algunas excepciones excelentes, los artistas que reproducían con más frecuencia en las limitadas opciones de la radio no eran mis preferidos. La música disco nunca me había entusiasmado. Los 80 fueron soportables. Terminé. Apretó los labios por un instante y tensó los ojos como si algo le preocupara. Me preguntó en voz baja. ¿Vas a decirme alguna vez cuántos años tienes? Le daba miedo disgustarme. Le sonreí con naturalidad. ¿Importa mucho? Pareció sentir alivio con mi respuesta desenfadada. No, pero me lo sigo preguntando. No hay nada como un misterio sin resolver para mantenerte en vela toda la noche. Y me llegó a mí el turno de preocuparme. Me pregunto si te perturbaría. No le había repugnado mi inhumanidad, pero ¿tendría una reacción diferente ante los años que nos separaban? En muchos sentidos muy reales, yo seguía teniendo 17 años. ¿Lo vería ella de ese modo? ¿Qué se había imaginado hasta ahora? ¿Milenios a mis espaldas, castillos góticos y un acento de Transilvania? Bueno, tampoco es que nada de eso fuera imposible. Carlyle sí conocía a tipos así. Ponme a prueba, me retó. La miré a los ojos y busqué algunas respuestas en sus profundidades. Suspiré. ¿No debería haber desarrollado ya algún coraje después de todo lo que habíamos dejado atrás? Pero no. Aquí estaba otra vez, aterrorizado por si la asustaba. Por supuesto, no había más salida que la honestidad total. Nací en Chicago en 1901, le confesé. Volví la cabeza hacia la carretera para que ella no se sintiera examinada mientras hacía los cálculos mentales, pero no pude evitar lanzarle alguna mirada furtiva con el rabillo del ojo. Bella guardaba una compostura artificial y me percaté de que estaba modulando sus reacciones de manera cuidadosa. Ella tenía las mismas ganas de parecer aterrorizada que yo de asustarla. Cuanto más nos conocíamos, más parecíamos reflejar el uno los sentimientos del otro, en armonía.
Carlyle me encontró en un hospital en el verano de 1918. Proseguí. Tenía 17 años y me estaba muriendo de gripe española. Al oír aquello, tuvo un desliz en su autocontrol. Se le abrieron mucho los ojos e, impresionada, dejó escapar un grito ahogado. No me acuerdo muy bien, le garanticé. Sucedió hace mucho tiempo y los recuerdos humanos se desvanecen. No pareció que aquello la reconfortase por completo, pero asintió. No dijo nada a la espera de oír más. Acababa de comprometerme mentalmente con una honestidad total, pero ahora me percataba de que tendría que haber unos límites. Había cosas que Bella debía conocer, pero también había detalles que no sería recomendable ofrecerle. Tal vez Alice tuviese razón. Tal vez, si Bella sentía algo cercano a lo que yo estaba sintiendo ahora, podría considerar imperativo el prolongar aquel sentimiento, estar conmigo como ella misma lo había expresado en la pradera. Sabía que no me iba a resultar sencillo negarle a Bella nada de lo que ella desease. Escogí las palabras con cuidado. Recuerdo cómo me sentí cuando Carlyle me salvó. No es fácil, ni algo que se pueda olvidar. ¿Y tus padres?, me preguntó con una voz tímida y me relajé, agradecido por el hecho de que no se hubiese aferrado a aquella última parte. Ya habían muerto a causa de la gripe. Estaba solo. Me eligió por ese motivo. No me costó pronunciar esas palabras. Más que un recuerdo, aquella parte de mi historia me parecía un relato que alguien me había contado. Con todo el caos de la epidemia, continué, nadie iba a darse cuenta de que yo había desaparecido. ¿Cómo te salvó? Se acabó lo de evitar las preguntas difíciles. Pensé en qué era lo más importante que debía ocultarle. Mis palabras pasaron de puntillas dando un rodeo al meollo de su pregunta. Fue difícil. No muchos de nosotros tenemos el autocontrol necesario para conseguirlo, pero Carlyle siempre ha sido el más humano, el más compasivo de nosotros. Dudo que se pueda hallar otro igual a él en toda la historia. Pensé en mi padre un momento y me pregunté si mis palabras le hacían justicia. Continué después con el resto de lo que consideraba que era seguro que ella supiese. Para mí solo fue muy doloroso, muy doloroso. Mientras que los demás recuerdos que me podían producir dolor, la pérdida de mi madre en particular, se habían vuelto confusos y se desvanecían, el recuerdo de este dolor en concreto era de una claridad excepcional, de un pequeño respingo. Si alguna vez llegaba el momento en que Bella me lo pidiese realmente, con conocimiento pleno de lo que significaba estar conmigo, este recuerdo sería toda la ayuda que necesitaría para decirle que no. Retrocedí ante la idea de que Bella sufriese semejante dolor. Absorbió mi respuesta con los labios fruncidos y los ojos entrecerrados en un gesto de reflexión. Deseaba conocer sus reacciones, pero sabía que, si le preguntaba, me enfrentaría a otra tanda de preguntas claras y directas. Proseguí con mi historia con la esperanza de distraerla. Actuó desde la soledad. Esa es, por lo general, la razón que hay detrás de una elección así. Fui el primer miembro de la familia de Carlyle, aunque poco después encontró a Esme. Se cayó de un risco. La llevaron directamente a la morgue del hospital, aunque nadie sabe cómo, su corazón seguía latiendo. Así pues, tienes que estar a punto de morir para convertirte en... No la había distraído lo suficiente. Seguía tratando de discernir cuál era el mecanismo. Me apresuré a reconducirla. No, eso es solo en el caso de Carlyle. Él jamás hubiera convertido a alguien que hubiera tenido otra alternativa, aunque, según él, es más fácil si la sangre es débil. Volví a poner los ojos en la carretera. No debería haber añadido aquello. Me pregunté si me estaba acercando cada vez más a las respuestas que ella buscaba tan solo porque una parte de mí deseaba que Bella lo supiese. Quería que encontrase la manera de estar conmigo. Tenía que mejorar mucho para evitar irme de la lengua,
para mantener bien atada mi parte más egoísta. ¿Y Emmett y Rosalie? Le sonreí. Probablemente se hubiera dado cuenta de que me estaban dando con evasivas y aún así se mostraba dispuesta a dejarlo ir con tal de que yo me sintiera cómodo. La siguiente persona que Carlyle trajo a la familia fue Rosalie. Hasta mucho después no comprendí que albergaba la esperanza de que ella fuera para mí lo mismo que Esme para él. Se mostró muy cuidadoso con sus pensamientos en mi presencia. Recordé la repulsión que sentí cuando Carlyle cometió por fin un desliz. La incorporación de Rosalie no había sido grata al principio. Lo cierto era que la vida se nos había complicado mucho a todos desde el preciso momento de su llegada. Y fue un horror saber que Carlyle había concebido una relación aún más íntima entre ella y yo. Sería indecoroso comentar el extremo de mi aversión, impropio de un caballero. Pero ella nunca fue más que una hermana, proseguí. Tal vez ese fuera el modo más amable de resumir aquel capítulo. Solo 2 años después encontró a Emmett. En aquel tiempo estábamos cerca de los Apalaches. Rosalie salió de casa y se topó con un oso que estaba a punto de acabar con él. Lo llevó hasta Carlyle, cargó con él durante 150 kilómetros, temiendo no ser capaz de hacerlo por sí sola. Por aquel entonces estábamos a las afueras de Knoxville, que no era un lugar ideal para nosotros en términos meteorológicos. Seguí con mis recuerdos. Teníamos que quedarnos bajo techo la mayor parte de los días. Tampoco era una situación a largo plazo. Carlyle estaba investigando unos estudios de patología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tennessee. Unas semanas, unos meses, no era una petición muy difícil, la verdad. Teníamos acceso a diversas bibliotecas y la vida nocturna de Nueva Orleans no estaba a una distancia excesiva, no para unas criaturas tan veloces como nosotros. De todas formas, Rosalie, recién salida de su estado de neófita, pero aún incómoda con una excesiva cercanía a los humanos, se negaba a divertirse. Lo que hacía era deprimirse y gimotear, criticar cualquier sugerencia de diversión o de mejora. Siendo justos, quizá no gimoteara tanto en voz alta. Esme no estaba tan irritada como yo. Rosalie prefería cazar sola y, aunque lo cierto era que yo debería haber cuidado de ella, fue un alivio para los dos que no me opusiera enérgicamente a su petición. Ella sabía andarse con cuidado. Todos teníamos mucha práctica en la contención de nuestros sentidos hasta que llegábamos a alguna zona despoblada y, a pesar de que me sentía reacio a adjudicarle cualquier virtud a aquella intrusa inoportuna, incluso yo tenía que reconocer que Rosalie tenía un increíble don para el autocontrol, principalmente a causa de su tosudez y, en mi opinión, de un deseo por superarme a mí. De manera que, cuando el sonido de los pasos de Rosalie irrumpió en la calma previa al amanecer de aquel verano en Knoxville, con un golpeo seco más rápido y pesado de lo normal, con su familiar olor precedido por el fuerte aroma de la sangre humana y los pensamientos desbocados e incoherentes, mi expectativa inicial no fue que hubiese cometido un error. En el primer año de la segunda vida de Rosalie, antes de que desapareciera en sus diversas misiones de venganza, sus pensamientos ya la habían delatado de forma clara y contundente. Yo sabía lo que planeaba e informé a Carlyle. La primera vez, él habló con ella para aconsejarla con delicadeza y le insistió en que se desprendiera de su vida pasada, con la certeza de que si lo hacía, la olvidaría, y entonces podría disminuir su dolor. La venganza no podría traerle de vuelta nada de lo que había perdido. Sin embargo, cuando la orientación de Carlyle no recibió más respuesta que la implacabilidad de la furia de Rose, él la aconsejó sobre la mejor manera de ser discreta con sus incursiones. Ninguno de nosotros podía argumentar que no se mereciese aquella venganza, y ninguno de los dos podía evitar tener la convicción de que el mundo sería un lugar mejor sin los violadores y asesinos que habían acabado con su vida. Yo creía que ya había acabado con todos ellos. Hacía mucho tiempo que sus pensamientos se habían calmado.
Ya no estaba obsesionada con aquel deseo de romper y desgarrar, lisiar y mutilar. No obstante, cuando el olor de la sangre inundó la casa como un tsunami, de inmediato asumí que había descubierto a otro de los cómplices de su muerte. Si bien yo no tenía un concepto muy elevado de ella en general, mi fe en su capacidad para no hacer daño era sólida. Todas mis expectativas cambiaron por completo cuando Rosalie chilló presa del pánico, pidiendo ayuda a Carlyle a gritos. Y en ese momento, bajo la estridencia de su angustia, capté el sonido de un corazón que latía muy débilmente. Salí corriendo de mi habitación y me la encontré en el salón de la entrada antes incluso de que hubiera terminado aquel grito. Carlyle ya estaba allí. Rosalie, con el pelo inusualmente alborotado y su vestido favorito tan manchado de sangre que tenía el dobladillo de la falda teñido de un rojo vivo, traía en sus brazos a un hombre humano gigantesco. Apenas estaba consciente, con la mirada perdida por la habitación y los ojos fuera de sincronía entre sí. La piel había sido desgarrada una y otra vez con unos cortes espaciados en intervalos regulares y debajo se atisbaban algunos huesos claramente fracturados. ¡Sálvalo!, le dijo Rosalie a Carlyle casi en un chillido. ¡Por favor! ¡Por favor, por favor, por favor!, suplicaban sus pensamientos. Vi el precio que tuvo que pagar por esas palabras. Cuando inhaló para reemplazar el aire que acababa de utilizar, sufrió un espasmo ante la potencia de la sangre fresca tan cerca de la boca. Sostuvo al hombre más lejos de ella, apartando la cara. Carlyle comprendió su angustia. Rápidamente, tomó al humano de los brazos de Rosalie y lo tumbó sobre la alfombra del salón con un tacto primoroso. El hombre estaba ya demasiado oído como para gruñir siquiera. Me quedé allí mirando, impresionado por aquella extraña escena, y contuve la respiración de forma automática. Ya debería haberme marchado de la casa. Oía los pensamientos de Esme, que se retiraba apresuradamente. Supo que tenía que huir en cuanto percibió el olor, aunque estaba tan confundida como yo. Ya es demasiado tarde, se percató Carlyle al examinar a aquel hombre. Se resistía a decepcionar a Rosalie, aunque ella era claramente infeliz en aquella segunda vida que él le había dado. Rose rara vez le pedía algo y, desde luego, jamás con aquel nivel de angustia. Debe de ser algún familiar, pensó Carlyle. ¿Cómo puedo soportar causarle tanto dolor una vez más? Aquel hombretón, que no era mucho más mayor que yo, aunque de verdad me fijaba en su rostro, cerró los ojos. La respiración, poco profunda, se le entrecortó. ¿A qué estás esperando?, vociferó Rosalie. Se está muriendo, pensaba. Rosalie, yo... Carlyle le mostró las manos ensangrentadas en un gesto de impotencia. Entonces, una imagen emergió en los pensamientos de Rosalie y comprendí a la perfección lo que le estaba pidiendo. No se refiere a que lo cures, le traduje enseguida. Se refiere a que lo salves. Los ojos de Rosalie me lanzaron una mirada fugaz y llena de una intensa gratitud que le alteró las facciones de un modo que yo nunca había visto. Por un solo instante recordé lo bellísima que era. No hubo que esperar mucho a que Carlyle tomara su decisión. Ah, pensó Carlyle, y entonces vi lo mucho que él estaba dispuesto a hacer por Rosalie, cuánto sentía él que le debía. Apenas hubo deliberación. Ya estaba arrodillado junto al cuerpo destrozado al tiempo que nos echaba de allí. No sería seguro para ustedes que se quedaran, nos dijo mientras inclinaba el rostro hacia el cuello del hombre. Eché a correr hacia la puerta y agarré a Rosalie por el brazo ensangrentado. No se resistió. Escapamos juntos de allí y no nos detuvimos hasta que llegamos al río Tennessee, próximo a la casa, y nos lanzamos al agua. Allí, tumbados en el barro frío de la orilla del río, mientras Rosalie dejaba que la sangre se le escurriese del vestido y de la piel, tuvimos nuestra primera auténtica conversación. Ella no habló mucho, se limitó a mostrarme en su mente cómo había encontrado a aquel hombre, un completo desconocido,
a punto de morir y cómo aquel futuro inminente se había vuelto intolerable para ella a causa de algo que había visto en el rostro del humano. No tenía palabras para expresar por qué, no tenía palabras para expresar cómo se las había arreglado para llegar al final de aquel trayecto desgarrador sin llegar a matarlo ella misma. La vi correr durante kilómetros, más rápido de lo que se había desplazado nunca, sufriendo por el deseo de saciar su sed a lo largo de todo el camino. Mientras lo revivía todo, su mente estaba desprotegida, era vulnerable. Ella también estaba tratando de comprenderlo, casi tan confundida como yo. Yo no tenía en mente ninguna incorporación adicional a mi familia. Nunca había sentido una particular preocupación por lo que Rosalie anhelaba o necesitaba, pero así, de repente, al ver todo aquello a través de su mirada, no pude sino desear su felicidad. Por primera vez estábamos del mismo lado. No pudimos regresar durante un buen rato, por mucho que Rosalie sintiera una extrema inquietud por saber qué estaba pasando. Le garanticé que Carlyle habría venido a buscarnos en caso de que no lo hubiera logrado, así que por el momento no nos quedaría más remedio que esperar hasta que fuera seguro. Aquellas horas nos cambiaron a los dos. Cuando Carlyle vino por fin para llevarnos a casa, Rosalie y yo volvimos como hermanos. La pausa, mientras yo recordaba cómo había llegado a querer a mi hermana, no había sido muy larga. Bella aún estaba esperando el resto de la historia. Pensé en dónde lo había dejado. Rosalie ensangrentada y apartando la cara de Emmet tanto como podía. Su postura en aquella imagen me trajo a la cabeza otro recuerdo más reciente. Yo sufriendo por llevar a una Bella mareada a la enfermería. ¡Qué yuxtaposición tan interesante! Solo ahora comienzo a intuir qué difícil fue ese viaje para ella, concluí en voz alta. Teníamos los dedos entrelazados, alcé nuestras manos y con el dorso de la mía le acaricié la mejilla. En el cielo, la última brizna de luz rojiza se decoloró en un violeta oscuro. «Pero lo consiguió», dijo Bella tras un breve silencio, impaciente porque continuase. Sí, Rosalie vio algo en sus facciones que le dio la entereza que necesitaba. Qué increíble era que hubiese acertado, asombroso que se compenetraran de un modo tan perfecto, como las dos mitades de un todo, el destino o una descomunal fortuna. Jamás fui capaz de decidirme por lo uno o lo otro. Y llevan juntos desde entonces. A veces viven separados de nosotros como una pareja casada. Ah, cómo agradecía yo aquellas temporadas. Adoraba a Emmet y a Rosalie por separado, pero Emmet y Rosalie juntos y solos, al alcance únicamente de mi ineludible oído mental, eso era un suplicio extenuante. Pero cuanto más jóvenes fingimos ser, más tiempo podemos permanecer en un lugar determinado. Forks parecía perfecto, de ahí que nos inscribiéramos en el instituto. Me eché a reír. Supongo que dentro de unos años vamos a tener que ir a su boda otra vez. A Rosalie le encantaba casarse. Era probable que la oportunidad de hacerlo una y otra vez fuese lo que más le gustaba de la inmortalidad. ¿Y Alice y Jasper? Son dos criaturas muy extrañas. Ambos desarrollaron una conciencia, como nosotros la llamamos, sin ninguna guía o influencia externa. Jasper perteneció a otra familia. Evité usar la palabra correcta y dominé el escalofrío que sentía al pensar en los comienzos de Jasper. Una familia bien diferente. Se había deprimido y vagaba por su cuenta. Alice lo encontró. Al igual que yo, está dotada de ciertos dones superiores que están más allá de lo que se considera normal en nuestra especie. Esto sorprendió a Bella lo suficiente como para salir de detrás de esa fachada de calma. ¿De verdad? Pero tú dijiste que eras el único que podía leer el pensamiento de la gente. Eso es verdad. Alice sabe otras cosas, las ve cosas que podrían suceder, hechos venideros. Cosas que ya no iban a pasar nunca. Ya había dejado atrás lo peor.
aunque aún me preocupaba lo neblinosa que había sido la visión nueva, esa con la que sí me veía capaz de vivir. La otra, la de Alice y Bella juntas, pálidas y frías, había sido mucho más clara. Eso daba igual, no podía importar. Había sojuzgado un futuro imposible y me impondría triunfar sobre este también. Pero todo es muy subjetivo, proseguí, consciente del tono más duro en mi voz. El futuro no está grabado en piedra, las cosas cambian. Me fijé en su piel de color crema y albaricoque, casi para convencerme a mí mismo de que continuaba siendo tal y como debería, y aparté la vista cuando Bella me sorprendió mirándola. Nunca estaba seguro de cuánto era capaz de interpretar en mis ojos. ¿Qué tipo de cosas ve?, quiso saber Bella. Le ofrecí las respuestas seguras, las profecías cumplidas. Vio a Jasper y supo que la estaba buscando incluso antes de que él mismo lo supiera. Su unión había sido algo mágico. Siempre que Jasper pensaba en ello, toda la casa se relajaba en una satisfacción de ensueño. Tan poderosas eran sus emociones colectivas. Vio a Carlyle y a nuestra familia y acudieron juntos a nuestro encuentro. Me había perdido aquellas primeras presentaciones, cuando Alice y Jasper se habían plantado ante un Carlyle muy cauteloso, una Esme aterrorizada y una Rosalie hostil. Era el aspecto belicoso de Jasper lo que les causaba tanta aprehensión, pero Alice sabía perfectamente qué decir. Ya había presenciado todas las posibles versiones de aquel encuentro tan trascendental y después había elegido la mejor. No había sido accidental que Emmett y yo estuviésemos fuera. Alice prefería la escena más relajada sin la presencia de los principales defensores de la familia. Fue difícil de creer lo firmemente arraigados que estaban ya cuando llegamos Emmett y yo, apenas unos días después. Los dos nos quedamos impresionados y Emmett se sintió dispuesto a la batalla en el instante en que le puso a Jasper los ojos encima. Sin embargo, Alice se abalanzó corriendo y me rodeó con los brazos antes de que nadie tuviera tiempo de decir una palabra. No me atemorizó lo que se podría haber interpretado como un ataque. En sus pensamientos, Alice estaba tan segura de mí, tan llena de amor hacia mí, que pensé que estaba sufriendo la primera pérdida de memoria de mi segunda vida. Porque aquella inmortal diminuta me conocía perfectamente, mejor que cualquier otro miembro de mi familia actual o del anterior. ¿Quién era? ¡Oh, Edward! ¡Por fin! ¡Hermano mío! ¡Por fin estamos juntos!, pensaba ella. Y entonces, con los brazos aferrados a mi cintura, mientras yo vacilaba al ponerle los míos sobre los hombros, repasó veloz mentalmente su vida desde su primer recuerdo hasta aquel preciso instante y, acto seguido, continuó avanzando en el tiempo por los momentos más destacados de nuestros siguientes años juntos. Qué extraña fue la sensación de percatarme en ese instante de que ahora yo también la conocía. Emmett, esta es Alice, le dije aún abrazado a mi nueva hermana. Emmett cambió la pose agresiva por otra de confusión. Es parte de nuestra familia, y ese es Jasper, vas a quererlo mucho. Había tantas historias sobre Alice, tantos milagros y fenómenos, paradojas y enigmas, que me podía haber pasado el resto de la semana simplemente contándole a Bella la versión esquemática. En cambio, le ofrecí algunos de los detalles más simples y mecánicos. Es más sensible hacia quienes no son humanos. Por ejemplo, siempre ve cuándo se acercará otro clan de nuestra especie y la posible amenaza que puedan suponer. Alice se había convertido también en uno de los defensores de la familia. ¿Hay muchos de los tuyos?, preguntó Bella. Sonaba un tanto agitada ante la idea. No demasiados, le aseguré, pero la mayoría no se asienta en ningún lugar. Solo pueden vivir entre los humanos por mucho tiempo los que, como nosotros, renuncian a dar caza a tu gente. Arqueé una ceja y le apreté la mano. Solo hemos encontrado otra familia como la nuestra en un pueblecito de Alaska. Vivimos juntos durante un tiempo, pero éramos tantos que empezamos a hacernos notar. Además, Tania, la matriarca de aquel clan, era insistente hasta el punto del acoso, pensé.
Los que vivimos de forma diferente tendemos a unirnos. Finalicé. ¿Y el resto? Habíamos llegado a su casa. No había nadie, ninguna luz encendida en las ventanas. Aparqué en su sitio habitual y apagué el motor. El repentino silencio se me antojó muy íntimo allí en la oscuridad. Son nómadas en su mayoría, respondí. Todos hemos llevado esa vida alguna vez. Se vuelve tediosa, como casi todo, pero de vez en cuando nos cruzamos con los otros, ya que la mayoría preferimos el norte. ¿Por qué razón? Sonreí y le di un golpe suave en el codo. ¿Has abierto los ojos esta tarde? ¿Crees que podríamos caminar por las calles sin provocar accidentes de tráfico? Hay una razón por la que escogimos la península de Olympic. Es uno de los lugares menos soleados del mundo. Resulta agradable poder salir durante el día. Ni te imaginas lo fatigoso que puede ser vivir de noche durante 80 y tantos años. Entonces, ¿de ahí viene la leyenda?, dijo para sí con un gesto de asentimiento. Probablemente, respondí. Lo cierto es que había una fuente concreta detrás de aquellas leyendas, pero no era algo en lo que me apeteciese entrar. Los Vulturis estaban muy lejos y muy ocupados en su empeño por hacer de policía del universo de los vampiros. Jamás influirían en la vida de Bella más allá del folclore que se habían inventado para proteger la intimidad de los inmortales. ¿Procedía Alice de otra familia como Jasper?, me preguntó. No, y es todo un misterio, ya que no recuerda nada de su vida humana. Yo había visto aquel primer recuerdo, una mañana de sol resplandeciente, una neblina suspendida en el aire, hierba enmarañada a su alrededor, unos robles gruesos que daban sombra en la hondonada donde se despertó. Aparte de eso, en blanco, ninguna conciencia de su identidad ni de su propósito. Se miró la piel pálida, centelleante bajo el sol, sin saber quién o qué era, y en ese momento se apoderó de ella su primera visión, el rostro de un hombre, fiero pero deshecho también, con cicatrices pero bello, unos ojos muy rojos y una melena de cabellos dorados. Con este rostro llegó la convicción de una profunda sensación de pertenencia, y entonces lo vio pronunciando un nombre. Alice. Su nombre, se percató. Las visiones le dijeron quién era ella, o la moldearon para convertirla en quién sería. Esa sería la única ayuda que iba a recibir. Ni siquiera sabe quién la convirtió, le conté a Bella. Despertó sola, quienquiera que lo hiciese se marchó y ninguno de nosotros comprende por qué o cómo pudo hacerlo. Si Alice no hubiese tenido ese otro sentido, si no hubiera visto a Jasper y Carlyle y no hubiera sabido que un día se convertiría en una de nosotros, probablemente se hubiera vuelto una criatura totalmente salvaje. Bella reflexionó sobre aquello en silencio. Estaba seguro de que era algo difícil de comprender para ella. Mi familia también había requerido de un tiempo para adaptarse. Me preguntaba cuál sería su siguiente pregunta. Y entonces le rugió el estómago. Me di cuenta de que llevábamos todo el día juntos y que ella no había comido nada en ese tiempo. ¡Ay! Tendría que concentrarme un poco mejor en sus necesidades humanas. Lo siento, te estoy impidiendo cenar. Me encuentro bien, de veras, dijo con demasiada rapidez. Jamás había pasado tiempo en compañía de alguien que se alimentara de comida. Me disculpé. Se me olvida. Era una excusa lamentable. Su expresión era totalmente abierta cuando respondió vulnerable. Quiero estar contigo. De nuevo, era como si el verbo estar tuviese una carga mucho mayor de lo habitual. ¿No puedo entrar?, le pregunté con un tono cortés. Pestañeó 2 veces, claramente desconcertada por la idea. ¿Te gustaría? Sí, si no es un problema. Me pregunté si pensaba que me hacía falta una invitación explícita para poder entrar en su casa. Aquella idea me hizo sonreír en un principio y después fruncir el ceño al sentir una punzada de culpa. Iba a tener que sincerarme con ella. Ahora bien,
¿Cómo sacar el tema y reconocer semejante vergüenza? Sufrí dándole vueltas a aquello mientras me bajaba de la camioneta y le abría la puerta del acompañante. «Muy humano», me felicitó. «Esa parte está emergiendo a la superficie, no cabe duda», dije. Cruzamos juntos caminando a una velocidad humana el jardín de su casa, silencioso y oscuro, como si todo esto fuese algo normal. Me iba lanzando miradas fugaces por el camino, sonriéndose. Levanté el brazo y, al pasar, cogí la llave de repuesto de su escondite y le abrí la puerta. Vela vaciló y se asomó al pasillo oscuro. ¿Estaba abierta?, preguntó. No, he utilizado la llave de debajo del alero, dije. Volví a dejar en su sitio la llave en cuestión mientras ella me daba la espalda para encender el farol del porche. Cuando se dio la vuelta de nuevo, una luz amarillenta proyectó unas sombras intensas sobre su rostro, al mismo tiempo que ella me miraba y arqueaba las cejas. Me daba cuenta de que Vela pretendía que fuese una mirada severa, pero tenía arrugadas las comisuras de los labios como quien contiene una sonrisa. Sentía curiosidad por ti, confesé. ¿Me has espiado? No parecía ser una cuestión con la que bromear, pero sonaba como si estuviera a punto de echarse a reír. Debería habérselo confesado todo entonces, pero le seguí el juego con un tono burlón. ¿Qué otra cosa iba a hacer de noche? Fue una decisión equivocada, la elección cobarde. Ella tan solo oyó una broma, no una confesión. Qué raro, de nuevo, percatarse de que, aún resuelto el inmenso potencial de las pesadillas, continuaba habiendo mucho que temer. Por supuesto, esto no era sino culpa mía, culpa de mi conducta extremadamente torpe. Hizo un leve gesto negativo con la cabeza y, acto seguido, otro gesto para invitarme a entrar. Pasé por delante de ella y fui encendiendo las luces por el camino para que ella no se tropezase en la oscuridad. Me senté a la pequeña mesa de la cocina y miré a mi alrededor. Examiné los ángulos que no eran visibles desde el otro lado de la ventana. La habitación estaba ordenada y templada. Era luminosa, con una pintura amarilla y chillona que resultaba simpática en su fracasado intento de imitar la luz del sol. Todo olía a vela, lo cual debería haber sido bastante doloroso, pero me encontré con que lo disfrutaba de un modo extraño, masoquista desde luego. Se me quedó mirando con una expresión muy difícil de interpretar, un poco de confusión, me imaginé, algo de asombro, como si no tuviera la seguridad de que yo fuese real. Le sonreí y le señalé el frigorífico. Se volvió en esa dirección con una sonrisa en respuesta. Esperaba que tuviese fácil acceso a algo de comer. ¿No debería haberla llevado a cenar quizá? Sin embargo, no me parecía bien someternos a una multitud de desconocidos. Nuestro nuevo acuerdo de entendimiento era aún demasiado único, estaba demasiado tierno. Cualquier obstáculo que forzara el silencio resultaría inaguantable. La quería para mí. Vela solo tardó un minuto en encontrar una opción aceptable. Se sirvió una porción cuadrada de algo que sacó de una fuente y la calentó en el microondas. Pude oler el orégano, las cebollas, el ajo y la salsa de tomate. Algo italiano. Vela no le quitaba ojo al plato mientras éste daba vueltas dentro del aparato. Tal vez me diese por aprender a cocinar. Estaba claro que mi incapacidad para apreciar los sabores del mismo modo que un humano sería un obstáculo, pero aquel proceso parecía tener su buena ración de matemáticas y estaba seguro de que podría aprender de forma autodidacta a reconocer los olores correctos. Porque, de forma repentina, tuve la seguridad de que esta solo era la primera de nuestras noches tranquilas en casa, y no un hecho aislado. Tendríamos años de esto mismo, ella y yo juntos, disfrutando sin más de la compañía del otro. Tantas horas. Fue como si la luz comenzara a extenderse y a crecer dentro de mí, y de nuevo sentí que iba a reventar. ¿Con cuánta frecuencia?, me preguntó Vela sin mirarme. Tenía la cabeza tan absorta en aquella imagen tan bellísima del futuro que no le seguí el hilo de inmediato. ¿Eh? Siguió sin darse la vuelta.
¿Con qué frecuencia has venido aquí? Ah, claro, el momento de tener valor, el momento de ser sincero, fueran cuales fuesen las consecuencias. Aunque después del día que llevaba, me sentía relativamente seguro de que Bella acabaría perdonándome. Eso esperaba. Vengo casi todas las noches. Se giró de golpe y me miró con ojos de sorpresa. ¿Por qué? Sinceridad. Eres interesante cuando duermes, hablas en sueños. ¡No!, exclamó en un grito ahogado. La sangre le inundó las mejillas y no se detuvo ahí, sino que le sonrojó incluso la frente. La temperatura de la habitación ascendió en un grado infinitesimal conforme su rubor calentaba el aire a su alrededor. Se apoyó en la encimera de la cocina, a su espalda, y se agarró a ella con tal fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. La impresión del shock era la única emoción que alcanzaba a verle en la cara, pero estaba seguro de que había otras que no tardarían en llegar. ¿Estás muy enfadada conmigo? Eso depende, soltó de golpe y sin aliento. ¿Eso depende? Me pregunté qué era eso que podía mitigar mi delito. ¿De qué dependía que fuese algo más o menos horrible? Me sentía asqueado ante la idea de que Bella se estuviera reservando sus juicios hasta que supiese con exactitud lo fuera de lugar que habían estado mis merodeos. ¿Acaso se imaginaba que era tan depravado como un mirón cualquiera, que me había quedado en la oscuridad mirándola con cara de lascivia y la esperanza de que se le viera algo? Si mi estómago hubiera podido revolverse, lo habría hecho. ¿Me creería si trataba de explicarle mi tormento al estar separado de ella? ¿Llegaría a creerse a alguien el tipo de catástrofes que me había imaginado al pensar que ella pudiera no estar a salvo? Qué descabelladas habían sido todas, y aún así, en caso de que ahora me viera separado de ella, sabía que volverían a atormentarme los mismos peligros imposibles. Transcurrieron unos largos segundos. El microondas chilló estridente su aviso de que su tarea había concluido, pero Bella no dijo nada más. ¿De qué?, le insistí. De lo que hayas escuchado. Bella gruñó aquellas palabras. Sentí una oleada de alivio por el hecho de que ella no me considerase capaz de otro tipo más vil de vigilancia. Su única preocupación era la vergüenza por lo que hubiera podido oírla decir. Bueno, en esa cuestión sí podría tranquilizarla. Bella no tenía nada de lo que avergonzarse. Me levanté de un salto y me apresuré a cogerle las manos. Una parte de mí se emocionaba ante el hecho de que pudiese hacer aquello con tanta facilidad. No te disgustes, le rogué. Bella estaba mirando al suelo. Me incliné para que nuestros rostros quedasen a la misma altura y esperé hasta que ella me miró a los ojos. Echas de menos a tu madre, te preocupas por ella y cuando llueve, murmuré, el sonido hace que te revuelvas inquieta. Solías hablar mucho de Phoenix, pero ahora lo haces con menos frecuencia. En una ocasión dijiste, es demasiado verde. Me reí en silencio, tratando de sacarle una sonrisa. Bella tenía que ser capaz de ver que no había motivos para mortificarse. ¿Alguna otra cosa?, quiso saber, arqueando una ceja. Su manera de apartar ligeramente la cara, de bajar la mirada para volver a alzarla enseguida, me ayudó a percatarme de qué era lo que le preocupaba. Pronunciaste mi nombre, reconocí. Cogió aire y lo soltó con un largo suspiro. ¿Mucho? Exactamente, ¿cuántas veces entiendes por mucho? Bajó la mirada de golpe al suelo. Oh, no. Extendí los brazos y la rodeé con cuidado a la altura de los hombros. Se apoyó en mi pecho sin dejar de esconder la cara. ¿Acaso pensaba ella que yo habría sentido algo que no fuese una inmensa alegría al oír mi nombre en sus labios? Era uno de mis sonidos preferidos, junto con el sonido de su respiración, el de sus latidos. Le susurré mi respuesta al oído. No te avergüences. Si pudieras soñar, sería contigo, y no me avergonzaría de ello.
Cuánto había deseado yo poder soñar con ella, cómo había suspirado por ello, y ahora la realidad era mejor que los sueños. No querría perderme ni un solo segundo a causa de ningún tipo de inconsciencia. Su cuerpo se relajó. En un suspiro soltó un sonido de felicidad, casi un tarareo o un ronroneo. ¿Esto iba a ser todo de verdad? ¿No iba a recibir el menor castigo por mi indignante conducta? Esto parecía más bien una recompensa. Sabía que le debía una penitencia más profunda. Percibió otro sonido más allá del tamborileo de su corazón entre mis brazos. Se acercaba un coche, y los pensamientos del conductor eran muy silenciosos. Agotado después de una jornada intensa, deseando llegar a la cena y la comodidad que le prometía la cálida luz de las ventanas, aunque yo no podía estar completamente seguro de que eso era lo que estaba pensando. No deseaba moverme de donde estaba. Presioné la mejilla sobre el cabello de Bella y esperé hasta que ella también oyó el coche de su padre. El cuerpo se le puso en tensión. ¿Debería saber tu padre que estoy aquí?, vaciló. Yo no estoy segura. Le rocé el pelo con los labios en un gesto rápido y la liberé con un suspiro. En otra ocasión, entonces. Salí de la habitación y subí como un rayo por las escaleras hacia la oscuridad del minúsculo descansillo entre los dormitorios. Ya había estado allí en una ocasión, buscando una manta para Bella. «Edward», me llamó en un susurro desde la cocina. Me eché a reír con el volumen justo para que ella supiese que yo estaba cerca. Su padre subió hasta la puerta principal de la casa dando zapatazos, restregó cada una de las botas sobre el felpudo 2 veces, introdujo su llave en la cerradura y soltó un gruñido al ver que el picaporte giraba con la llave, que no estaba echada. «¿Bella?», la llamó mientras abría la puerta. Sus pensamientos captaron el olor de la comida en el microondas y le rugió el estómago. Me di cuenta de que Bella tampoco había comido nada aún. Menos mal que su padre nos había interrumpido. A este paso la iba a matar de hambre. No obstante, una pequeña parte de mí sentía un poquito de tristeza. Cuando le había preguntado si quería que su padre supiese que yo estaba allí, que estábamos juntos, había esperado que su respuesta fuese otra. Por supuesto, Bella tenía que valorar muchas cosas antes de presentarme a su padre. O tal vez nunca querría que su padre supiese que alguien como yo estaba enamorado de ella. Algo completamente justo, más que justo. Y la verdad, tampoco habría sido muy conveniente conocer a su padre tal y como iba vestido en ese momento, o desvestido más bien. Supuse que debería estarle agradecido por sus reticencias. «Estoy aquí», le gritó Bella a su padre. Oí el gruñido suave de Charlie en respuesta mientras cerraba la puerta y después los pisotones de sus botas camino de la cocina. «¿Me puedes preparar un poco de eso?», le preguntó Charlie. «Estoy hecho polvo». Resultaba sencillo interpretar los sonidos del movimiento de Bella por la cocina mientras Charlie se ponía cómodo, aún sin la comodidad de disponer de unos pensamientos que me dieran la posibilidad de observarlos. Masticando, Bella por fin estaba comiendo algo. La puerta del frigorífico al abrirse y al cerrarse, el microondas en marcha, líquido, demasiado denso para hacer agua, yo diría que leche, servido en unos vasos, un plato depositado con suavidad sobre la mesa de madera. Las patas de una silla arrastradas por el suelo al sentarse Bella. «Gracias», dijo Charlie, y los dos se quedaron masticando durante un rato largo. Bella rompió el silencio cordial. «¿Qué tal ha ido el día?». Había algo que sonaba raro en la inflexión de su voz, como si tuviese la cabeza en otra parte. Sonreí. «Bien, los peces han picado. ¿Qué tal tú? ¿Has hecho todo lo que querías hacer?». «En realidad, no. Se estaba demasiado bien fuera como para quedarme en casa». Su respuesta desenfadada no resultó tan relajada como la de Charlie. No le salía de forma natural lo de ocultarle cosas a su padre. «Ha sido un gran día», concedió él.
sonando ajeno al deje de tensión en la voz de su hija. Otra vez el movimiento de una silla. ¿Tienes prisa?, preguntó Charlie. Bella tragó saliva de forma audible. Sí, estoy cansada. Me voy a acostar pronto. Sus pasos se desplazaron hacia el fregadero y el agua comenzó a correr. Pareces nerviosa, continuó Charlie, no tan ajeno como yo pensaba. No pasaría por alto estas cosas si no me resultara tan difícil llegar hasta sus pensamientos. Traté de hallarles el sentido. Un vistazo fugaz de Bella hacia el vestíbulo, el tono repentinamente más vivo en sus mejillas. Aquello parecía ser todo en lo que él se había fijado. Después, una súbita confusión de imágenes, nebulosa y sin contexto. Un Impala de 1971 de color mostaza, el gimnasio del Instituto de Forks decorado con papel crepé, un columpio en un porche y una chica con unos pasadores de un vivo color verde sobre el pelo claro. 2 asientos de vinilo rojo en la resplandeciente barra cromada de un restaurante un tanto hortera. Una chica de rizos largos y oscuros, caminando por una playa a la luz de la luna. ¿De verdad?, le preguntó Bella con una inocencia fingida. El agua corría en el fregadero y podía oír el roce de las cerdas de un cepillo sobre la melamina. Charlie todavía tenía la cabeza en la luna. «Es sábado», dijo sin venir a cuento. Parecía que Bella no estaba muy segura de cómo responder. Yo tampoco sabía muy bien a dónde iba a parar con aquello. Y por fin continuó. ¿No tienes planes para esta noche? Creí entender ahora aquellas imágenes, las noches de sábado de su juventud, tal vez. No, papá, solo quiero dormir un poco. Bella sonaba de todo menos cansada. Charlie soltó un resoplido. Ninguno de los chicos del pueblo es tu tipo, ¿verdad? Le preocupaba que su hija no llevara una vida normal de adolescente, que se quedara al margen. Por un segundo sentí una profunda punzada de duda. ¿Debería yo preocuparme por lo mismo? ¿De lo que le estaba impidiendo vivir? Pero entonces me invadió la seguridad y aquella sensación que había tenido en la pradera de que así era como debía ser. Estábamos hechos el uno para el otro. No, ningún chico me ha llamado aún la atención. El tono de Bella era un tanto condescendiente. Pensé que tal vez ese tal Mike Newton, dijiste que era simpático. Eso sí que no me lo esperaba. El acero afilado de la ira se me retorció en el pecho. No era ira, reconocí. Eran celos. No estaba seguro de que alguna vez alguien me hubiese caído tan mal como aquel chaval inútil e insignificante. Solo es un amigo, papá. No supe decir si Charlie se sentía disgustado o aliviado con su respuesta. Tal vez una mezcla de ambas cosas. Bueno, de todos modos, eres demasiado buena para todos ellos, dijo él. Aguarda estar en la universidad para empezar a mirar. Me parece una buena idea, coincidió Bella de inmediato. Dobló la esquina y comenzó a subir las escaleras. Sus pasos eran lentos, probablemente para respaldar su afirmación de que tenía sueño, y me dio tiempo de sobra para llegar a su habitación antes que ella, solo por si acaso Charlie venía detrás. Dudaba mucho que encajara con los deseos de Bella que su padre me encontrara allí, medio desnudo y escuchando hurtadillas. Buenas noches, cielo, le dijo Charlie. Te veo mañana, papá, respondió ella con una voz que quería sonar cansada, pero que fracasaba de mala manera. No me pareció correcto sentarme en la mecedora, como siempre, invisible en la oscuridad del rincón. Había sido un escondite cuando no quería que ella supiera que estaba allí, cuando estaba siendo un embustero. Me tumbé sobre la cama, el lugar más evidente en el cuarto, donde no cabría pensar que estuviese tratando de ocultar mi presencia. Sabía que allí me engulliría su fragancia. El olor del detergente era lo bastante fresco como para sugerir que no hacía mucho que había lavado las sábanas, pero no como para ocultar el olor de Bella. Abrumador como era, también era dolorosamente agradable estar rodeado con tal intensidad de las pruebas de su existencia.
Bella dejó de arrastrar los pies en el instante en que entró a su cuarto. Cerró de un portazo a su espalda y corrió de puntillas hasta la ventana. Pasó por delante de mí sin dedicarme un simple vistazo. Abrió la ventana de golpe y se asomó al exterior mirando hacia la noche. «¿Edward?», susurró a voces. Supuse que mi lugar de descanso no era tan evidente después de todo. Silencioso, me reí de mi fallido intento de jugar limpio y le respondí. «¿Sí?». Se dio la vuelta tan rápido que estuvo a punto de perder el equilibrio. Se agarró con una mano al alféizar de la ventana para estabilizarse. Se llevó la otra al cuello. «¡Oh!», soltó el aire de golpe. Casi a cámara lenta deslizó la espalda por la pared hasta que se quedó sentada en el suelo de madera. Una vez más fue como si todo cuanto yo hacía estuviese mal. Al menos esta vez había sido gracioso más que aterrador. «Lo siento», asintió. «Dame un minuto para que me vuelva a latir el corazón». Lo cierto era que el corazón le martillaba por el susto que le acababa de dar. Me incorporé, todos mis movimientos lentos y pausados, moviéndome como un humano. Ella me observaba con los ojos clavados en todos y cada uno de mis desplazamientos y una sonrisa que comenzaba a formarse en la comisura de sus labios. Fijarme en sus labios me hizo sentir que la tenía demasiado lejos. Me incliné hacia ella y la levanté con sumo cuidado, con mis manos envolviendo la zona más alta de sus brazos. Luego la deposité a mi lado con apenas un par de centímetros entre los dos. Mucho mejor. Puse la mano sobre la suya y agradecí el ardor de su piel con algo similar al alivio. «¿Por qué no te sientas conmigo?», me sonrió. «¿Cómo va el corazón?», le pregunté, aunque estaba latiendo con tal fuerza que yo podía percibir las sutiles vibraciones que danzaban en el aire a su alrededor. «Dímelo tú», me replicó. «Estoy segura de que lo escuchas mejor que yo». «Exacto». Me reí suavemente mientras su sonrisa se agrandaba. La jornada de buen tiempo no se había terminado, ni mucho menos. Las nubes se apartaron y una pátina de luz argéntea procedente de la luna le acarició la piel y le dio un aspecto enteramente celestial. Me pregunté qué aspecto tendría yo para ella. Su mirada parecía llena de asombro, tanto como debía estarlo de la mía. Abajo, la puerta principal se abrió y se cerró. Cerca de la casa no había más pensamientos que la tenue narrativa mental de Charlie. Me pregunté a dónde iría. No muy lejos. Sonó un chirrido metálico, un golpe amortiguado. Casi en un fogonazo, algo parecido a un diagrama se le pasó por la cabeza. Ah, la camioneta de Bella. Me sorprendió un poco que Charlie recorriese a tales extremos con tal de frenar lo que fuese que estuviera planeando su hija, según él. Estaba a punto de comentar el extraño comportamiento de Charlie cuando de repente cambió la expresión en la cara de Bella. Su mirada se desplazó hacia la puerta del dormitorio y volvió de nuevo conmigo. «¿Me concedes un minuto para ser humana?», me preguntó. «Desde luego», le respondí de inmediato, divertido con aquella forma de expresarlo. De un modo abrupto, juntó las cejas y frunció el ceño. «No te muevas», me ordenó con un tono severo. Aquella fue la más sencilla de las exigencias que nadie hubiese requerido de mí jamás. Nada que se me pudiera ocurrir me convencería ahora de que abandonase esta habitación. Puse una voz seria para igualar la suya. «Sí, señorita», respondí. Me enderecé y bloqueé toda la musculatura entera en el sitio, de un modo más que evidente. Bella me sonrió complacida. Tardó un minuto en coger sus cosas y salió del cuarto. No hizo ningún intento por ocultar el sonido de la puerta al cerrarse. Se oyó el impacto de otra puerta con más fuerza. El cuarto de baño. Supuse que en parte sería para convencer a Charlie de que no estaba planeando nada nefario. Era poco probable que él fuera capaz de imaginarse lo que sí estaba planeando su hija, pero era un esfuerzo malgastado. Charlie regresó dentro apenas un instante después. El sonido de la ducha corriendo en el piso de arriba pareció confundirlo, o eso creí percibir.
Mientras esperaba a Vela, por fin aproveché la oportunidad de estudiar la pequeña colección de volúmenes que tenía junto a la cama. No es que hubiese muchas sorpresas después de mis interrogatorios. Solo encontré un volumen en tapa dura en su biblioteca, demasiado nuevo como para existir aún en edición de bolsillo. Era su ejemplar de Garras y Colmillos, el único de sus favoritos que yo no había leído nunca. No me había tomado todavía el tiempo necesario para ponerme al día en esa carencia. Había estado muy ocupado siguiendo a Vela por ahí como un guardaespaldas enloquecido. Abrí entonces la novela y comencé a leer. Mientras leía, me percaté de que Vela estaba tardando más de lo habitual. Como siempre, asomó la cabeza aquella constante ansiedad de que ella por fin viese en mí algo que debía evitar. Intenté no hacerle caso. Habría 1.000.000 de razones posibles para justificar la parsimonia de Vela. Me centré en el libro. Pude ver por qué era uno de sus favoritos. Era a la vez extraño y encantador. Por supuesto, cualquier historia sobre un amor triunfal encajaba con mi estado de ánimo de hoy. Se abrió la puerta del baño. Deposité el libro en su sitio sin dejar de fijarme en la página, la 166, para volver con ello más adelante, y adopté mi anterior pose de estatua, pero me llevé una decepción. En lugar de regresar, Vela bajó las escaleras arrastrando los pies. Sus pasos se detuvieron en el último escalón. «Buenas noches, papá», dijo a voces. Los pensamientos de Charlie parecían una maraña. No fui capaz de distinguir más que eso. «Buenas noches, Vela», respondió él entre dientes. Y acto seguido, Vela subía disparada las escaleras, saltándose los escalones de un modo manifiestamente apresurado. Abrió la puerta de golpe. Sus ojos escudriñaban la oscuridad buscándome antes de haber entrado siquiera, y la cerró con firmeza a su espalda. Una sonrisa se le extendió por el rostro, de oreja a oreja, al encontrarme exactamente donde ella esperaba. Quebranté mi perfecta quietud para corresponderla. Vaciló por un segundo, bajó la cabeza para lanzar un vistazo fugaz a su viejo pijama y se cruzó de brazos en una postura casi de disculpa. Creí entender ahora el anterior retraso. No era el miedo a ningún monstruo, sino un temor bastante más común: timidez. No me costaba nada imaginar que se pudiese sentir insegura lejos del sol y de la magia de la pradera. Yo también me encontraba en terreno desconocido. Recorría los viejos hábitos, intentar suavizar aquella inseguridad a base de buen humor. Observé su atuendo con una sonrisa y le dije: «Bonita ropa». Frunció el ceño, pero relajó los hombros. «No», insistí, «te sienta bien». Un término demasiado superficial para describirlo, quizá. Con aquellos bucles de cabellos húmedos en forma de largas marañas de algas marinas sobre los hombros y el rostro iluminado por la luz de la luna, su aspecto era mejor que bueno. Nuestro idioma necesitaba una palabra que designara algo a medio camino entre una diosa y una náyade. «Gracias», murmuró, y vino a sentarse a mi lado tan cerca como antes. Esta vez se sentó con las piernas cruzadas. Me tocó la pierna con la rodilla, un punto de calor resplandeciente. Hice un gesto hacia la puerta y después hacia la habitación que había debajo de nosotros, donde los pensamientos de su padre continuaban formando un embrollo. ¿A qué venía todo eso?, le pregunté. Me ofreció una minúscula sonrisa de suficiencia. «Charlie cree que me voy a escapar a hurtadillas». «Ah», me pregunté hasta qué punto mi interpretación de la noche con su padre coincidiría con la suya. «¿Por qué?». Abrió muchísimo los ojos fingiendo inocencia. «Al parecer me ve un poco acalorada». Le seguí la broma, le puse la mano bajo la barbilla y le alcé la cara con delicadeza hacia la luz de la luna como si deseara examinarla mejor. Sin embargo, tocar su rostro me quitó de golpe todos los chistes de la cabeza. «De hecho, pareces bastante sofocada», murmuré y, sin detenerme a pensar en todas las posibles consecuencias,
Me acerqué y presioné la mejilla contra la suya. Los ojos se me cerraron por su propia voluntad. Inhalé su fragancia. Su piel refulgía de un modo exquisito contra la mía. Cuando volvió a hablar, tenía la voz ronca. Parece que... Perdió la voz por un instante, carraspeó y prosiguió. ¿Te resulta mucho más fácil estar cerca de mí? ¿Eso te parece? Pensé en aquella suposición suya mientras le rozaba con la nariz a lo largo de la línea de la mandíbula. El dolor físico en la garganta no había disminuido lo más mínimo, aunque tampoco hacía que resultara menos placentero acariciarla. Mientras ciertas partes de mi mente se perdían en el milagro de aquel instante, otras no habían dejado nunca de calibrar los aptos de cada músculo, de vigilar cada reacción corporal. Aquello requería de una buena porción de mi capacidad mental, era cierto, pero, claro, una mente inmortal disponía de muchísimo margen, y esto tampoco estropeaba el momento. Levanté la cortina de cabello húmedo y presioné los labios con suavidad sobre la piel increíblemente sedosa de debajo de su oreja. Vela respiró entrecortadamente. Sí, mucho más fácil. Fue mi único comentario. Estaba muy concentrado en la exploración de su cuello a la luz de la luna. Por eso me preguntaba... Empezó a decir, pero guardó silencio cuando mis dedos recorrieron el frágil trazado de su clavícula. Volvió a respirar de forma inestable. ¿Sí? La animé a continuar mientras deslizaba las yemas de los dedos por el hueco sobre el hueso. Su voz sonó más aguda y temblorosa cuando me preguntó: ¿por qué será? Me eché a reír. El triunfo de la mente sobre el cuerpo. Se inclinó para retroceder y apartarse, y me quedé paralizado en guardia de inmediato. ¿Me había pasado de la raya? ¿Había hecho algo inapropiado? Me miró fijamente con un aspecto casi tan sorprendido como el mío. Esperé a que me dijera algo, pero se limitó a lanzarme una mirada con unos ojos de una profundidad oceánica. Mientras tanto, el corazón le retemblaba a tal velocidad que cualquiera diría que acababa de correr una maratón, o que estaba aterrorizada. ¿He hecho algo mal?, le pregunté. No, lo opuesto. Curvó los labios en una sonrisa. Me estás volviendo loca. Un poco azorado, solo pude preguntarle, ¿de veras? El corazón aún le martillaba, no de miedo, sino de deseo. Saber aquello elevó a su máxima intensidad la corriente eléctrica que recorría mi cuerpo. Probablemente la sonrisa con la que le respondí fuese demasiado amplia. La suya aumentó para igualar la mía. ¿Querrías una salva de aplausos? ¿Tan seguro de mí mismo me consideraba? ¿Acaso no se imaginaba lo absolutamente fuera de mi elemento que me encontraba en todo esto? Había muchas cosas en las que yo destacaba, la mayoría a causa de mis capacidades sobrehumanas. Sabía cuándo me podía sentir seguro de mí mismo. Esta no era una de esas veces. Solo estoy gratamente sorprendido. En los últimos 100 años o así, hice una pausa y estuve a punto de reírme de su reacción satisfecha antes de continuar. Vela adoraba mi sinceridad. Nunca me había imaginado nada parecido, nada remotamente parecido. No creía que fuese a encontrar a nadie con quien quisiera estar de forma distinta a como estoy con mis hermanos y hermanas. Tal vez las relaciones románticas siempre parecían algo ligeramente estúpido desde fuera, hasta que uno caía realmente en ellas. Y entonces descubro que estar contigo se me da bien, aunque todo sea nuevo para mí. Rara vez me quedaba sin palabras, pero esta era una emoción que no había sentido nunca, a la que no sabía qué nombre ponerle. Tú eres bueno en todo, me dijo Vela con un tono que daba a entender que era algo tan obvio que no debería haber tenido que decirlo en voz alta.
Me encogí de hombros en un gesto de aceptación ficticia y después me reí en silencio con ella, de alegría y de asombro, principalmente. Su risa fue desapareciendo y en el entrecejo surgió una sombra de la arruga de preocupación. Pero, ¿cómo puede ser tan fácil ahora, esta tarde? Aunque estábamos más en sintonía que nunca, tuve que recordarme que, para ella, la tarde en la pradera no había sido la misma experiencia que para mí. ¿Cómo iba ella a entender el tipo de cambios que yo había sufrido en esas horas en las que habíamos estado juntos al sol? Pese a la nueva intimidad, sabía que jamás le explicaría de forma exacta cómo había llegado yo hasta aquí. Bella jamás sabría lo que me había permitido imaginar. Suspiré al buscar las palabras. Deseaba que ella comprendiera tanto como yo pudiera contarle. No es fácil. Nunca lo sería. Siempre sería doloroso. Nada de eso importaba. Lo único que yo no pediría jamás sería que fuese posible. Pero esta tarde estaba todavía indeciso. ¿Era esa la mejor palabra para describir mi arrebato repentino de violencia? No se me ocurría otra. Lo lamento, es imperdonable que me haya comportado de esa forma. Su sonrisa lució benevolente. No es imperdonable. Gracias, murmuré antes de regresar a la tarea de explicarme. Verás, no estaba convencido de ser lo bastante fuerte. Tomé una de sus manos y la sostuve contra mi piel. Brasas al rojo vivo contra hielo. Fue un gesto instintivo y me sorprendí al encontrarme con que, de alguna manera, hacía que me resultara más fácil hablar. Me sentía susceptible mientras existiera la posibilidad de que me viera sobrepasado. Inhalé su olor desde el punto más fragante en el interior de la muñeca, regodeándome en el dolor abrasador. Hasta que me he convencido de que mi mente era lo bastante fuerte, que no existía peligro de ningún tipo de que pudiera... Mi frase quedó a medias, en el aire. Cuando por fin la miré a los ojos, tomé sus manos en las mías. ¿Ahora ya no existe esa posibilidad? No supe si con aquello Bella me estaba haciendo una pregunta o una afirmación. De ser una pregunta, parecía estar muy segura de la respuesta y me daban ganas de ponerme a cantar con alegría que ella estaba en lo cierto. La mente domina el cuerpo, insistí. Vaya, pues sí que era fácil. Otra vez estaba riendo. Me reí con ella, caí sin esfuerzo en su estado de ánimo exultante. Fácil para ti, bromeé. Solté una de las manos para tocarle la punta de la nariz con el índice. De forma abrupta, las bromas parecieron fuera de lugar, algo brusco y desagradable. Todas mis ansiedades me daban vueltas en la cabeza como un torbellino. Se desvaneció mi buen humor y me vi de nuevo sacando a duras penas de mi interior otra advertencia. Lo estoy intentando. Si resultara insoportable, estoy seguro de que sería capaz de irme. En el ceño fruncido que dominaba su rostro había un inesperado matiz de indignación. Pero yo no había terminado aún mi advertencia. Mañana va a ser más duro. He tenido tu aroma en la cabeza todo el día y me he insensibilizado de una forma asombrosa. Si me alejo de ti por cualquier lapso de tiempo, tendré que comenzar de nuevo, aunque no desde cero, creo. Se inclinó hacia mi pecho y volvió a retroceder en un balanceo, como si se estuviese conteniendo. Me recordó aquel gesto que había hecho por la tarde. Nada de exponer el cuello, había dicho. Entonces no te vayas, dijo. Cogí una bocanada de aire que me estabilizara y que me abrazara, y me obligué a detener la espiral de pánico. ¿Sería Bella capaz de entender que la invitación de sus palabras apelaba directamente a mi mayor deseo? Le sonreí y deseé ser capaz de ofrecerle una bondad similar en la expresión de mi rostro.
con qué facilidad le salía a ella. Eso me satisface, saca los grilletes, soy tu prisionero, dije. Le rodeé las delicadas muñecas con las manos mientras hablaba y me reí con aquella imagen que se me había formado en la cabeza. Podrían engrilletarme con hierro, con acero o con cualquier otra aleación más fuerte aún por descubrir, y nada de eso me retendría como podría hacerlo una sola mirada de esta chica humana tan frágil. Pareces más optimista que de costumbre. Nunca te había visto así antes, observó. Optimista. Qué astuta observación. Mi cínico yo de siempre parecía una persona completamente distinta. Me incliné para acercarme más a ella, con sus muñecas aún atrapadas en mis manos. ¿No se supone que debe ser así? El esplendor del primer amor y todo eso. ¿No es increíble la diferencia existente entre leer sobre una materia o verla en las películas y experimentarla? Asintió pensativa. Muy diferente y más fuerte de lo que había imaginado. Reflexioné sobre la primera vez que había experimentado la diferencia entre una emoción sentida por uno mismo y la misma emoción percibida a través de otro. Por ejemplo, la emoción de los celos, le dije. He leído sobre los celos 1.000.000 de veces, he visto actores representarlos en 1000 películas y obras teatrales diferentes. Creí haberlos comprendido con bastante claridad, pero me impresionó. ¿Recuerdas el día en que Mike te pidió que fueras con él al baile? Fue el día en que empezaste a dirigirme la palabra otra vez, me dijo. Me dijo aquello a modo de corrección, como si yo le estuviese dando prioridad a la parte errónea del recuerdo. Yo, sin embargo, estaba perdido en lo que había sucedido justo antes de aquello, reviviendo con una memoria fotográfica la primera vez que había sentido aquella pasión concreta. Me sorprendió la llamarada de resentimiento, casi de furia que experimenté. Al principio no supe qué era, proseguí. No poder saber qué pensabas, por qué lo rechazabas, me exasperaba más que de costumbre. ¿Lo hacías en beneficio de tu amiga o había algún otro? En cualquier caso, sabía que no tenía derecho alguno a que me importara e intenté que fuera así. Me cambió el estado de ánimo conforme la historia seguía su curso. Solté una carcajada. Entonces los demás empezaron a ponerse a la cola. Tal y como me esperaba, la cara de pocos amigos que me puso en respuesta solo consiguió que quisiera echarme otra vez a reír. Esperé irracionalmente ansioso por oír qué les decías, por vigilar tus expresiones. No pude negar el alivio que sentí al ver el fastidio en tu rostro, pero no podía estar seguro. Esa fue la primera noche que vine aquí. Un lento rubor comenzó a aparecer en sus mejillas, pero se inclinó hacia mí con más intensidad que vergüenza. El ambiente se transformó una vez más y allí me vi, en plena confesión por 100ª vez aquel día. Entonces susurré en voz más baja. Me debatí toda la noche mientras vigilaba tu sueño, por el abismo que mediaba entre lo que sabía que era correcto, moral, ético, y lo que realmente quería. Supe que si continuaba ignorándote como hasta ese momento, o si dejaba transcurrir unos pocos años hasta que te fueras, llegaría un día en que le dirías que sí a Mike o a alguien como él. Eso me ponía furioso. Furioso, infeliz, como si la existencia estuviera perdiendo todo el color y todo su propósito, pensé. En un movimiento que pareció inconsciente, hizo un gesto negativo con la cabeza para rechazar aquella visión de su futuro. Y en ese momento pronunciaste mi nombre en sueños. Terminé. En retrospectiva, fue como si esos breves segundos fueran un punto de inflexión, la línea que marca un antes y un después. Aunque ya había dudado de mí mismo 1.000.000 de veces, cuando la oí pronunciar mi nombre, dejé de tener cualquier tipo de elección.
¿Lo dijiste con tal claridad?, continué, mi voz apenas un suspiro, que por un momento creí que te habías despertado, pero te diste la vuelta, inquieta, musitaste mi nombre otra vez y suspiraste. Un sentimiento desconcertante y asombroso recorrió mi cuerpo, y supe que no te podía ignorar por más tiempo. El corazón le latía más rápido. Pero los celos son algo extraño y mucho más poderoso de lo que hubiera pensado, e irracional. Justo ahora, cuando Charlie te ha preguntado por ese bill de Mike Newton, recordé que probablemente lo mejor sería no revelarle la intensidad que habían llegado a adquirir mis sentimientos hacia aquel pobre chico, y no concluí la frase. Debería haber sabido que estarías escuchando, dijo ella entre dientes. Lo cierto era que no escuchar cualquier cosa que sucediera tan cerca de mí no era una opción. Por supuesto, dije. ¿De veras que eso te hace sentir celoso? Su tono cambió de la irritación a la incredulidad. Soy nuevo en esto, le recordé. Has resucitado al hombre que hay en mí y lo siento todo con más fuerza porque es reciente. De manera inesperada, una leve sonrisa de suficiencia le frunció los labios. Pero, sinceramente, que eso te moleste después de que yo me haya enterado de que a ti te querían emparejar con Rosalie. Rosalie, la encarnación de la belleza, esa Rosalie. Con o sin Emmett, ¿cómo iba a competir yo con eso? Dijo aquellas palabras como si estuviera jugando su baza ganadora, como si los celos fuesen algo tan racional como para calibrar el atractivo físico de terceros y, acto seguido, sentirlos de un modo directamente proporcional. No hay competencia, le prometí. Muy despacio y con delicadeza, utilicé sus muñecas atrapadas para tirar de ella y acercarla más a mí, hasta que apoyó la cabeza bajo mi mentón. Su mejilla me abrazaba la piel. Sé que no hay competencia, ese es el problema, refunfuñó. Rosalie es hermosa a su manera, por supuesto, dije. Tampoco es que pudiese negar la exquisitez de Rosalie, pero era algo antinatural, potenciado, a veces más perturbador que atractivo. Pero incluso si Emmett no fuera como un hermano para mí, incluso si Emmett no fuera su media naranja, jamás podría ejercer la la centésima parte de la atracción que tú tienes sobre mí. He caminado entre los míos y los hombres casi 90 años. Todo este tiempo me he considerado completo sin comprender qué estaba buscando, sin encontrar nada porque tú aún no existías. Sentí su aliento sobre mi piel cuando susurró su respuesta. No parece demasiado justo. En cambio, yo no he tenido que esperar para nada. ¿Cómo es que a mí no me toca hacer ningún esfuerzo? Nadie había mostrado nunca semejante compasión por el diablo. Aún así, me maravillaba que Bella fuese capaz de tomarse sus propios sacrificios tan a la ligera. Tienes razón. Debería ponértelo más difícil, sin duda, dije. Junté sus dos muñecas en mi mano izquierda para liberarme la derecha y le hice una suave caricia descendente por el pelo mojado. Con esa textura, así tan resbaladizo, no distaba mucho de las algas que me había imaginado antes. Enredé un mechón entre mis dedos mientras recitaba una lista de los contras para ella. Solo te juegas la vida cada segundo que pasas conmigo, lo cual seguramente no es mucho. Solo tienes que dar la espalda a la naturaleza, a la humanidad. ¿Qué importancia tiene eso? Arriesgo muy poco, suspiró en mi piel. No me siento privada de nada. Quizá no fuera una sorpresa que el rostro de Rosalie se me apareciera de forma intermitente tras los párpados. En las últimas 7 décadas, ella me había mostrado 1.000.000 de aspectos diferentes de la humanidad que añorar. Aún no,
dije. Algo en mi voz hizo que se resistiera a mi sujeción y se apartó de mi pecho tratando de verme la cara. Estaba a punto de soltarla cuando algo externo a la intensidad de nuestro momento me interrumpió. Duda, torpeza, preocupación. Las palabras no eran más claras de lo habitual y tampoco había mucho tiempo para hacer conjeturas. ¿Qué? Empezó a decir Bella, pero yo estaba ya en movimiento antes de que le diese tiempo a formular su pregunta en voz alta. Apoyó ambas manos en el colchón para evitar caer de bruces cuando yo salí disparado hacia el rincón oscuro donde solía pasar las noches. «Túmbate», susurré en el volumen preciso para que ella percibiese la urgencia en mi voz. Me sorprendió que no se hubiera percatado de los pasos de Charlie al subir las escaleras. Para ser justos, sonaba como si su padre estuviera tratando de no hacer ruido. Bella reaccionó de inmediato, se zambulló bajo el edredón y se hizo un ovillo. La mano de Charlie ya estaba girando el picaporte. Cuando la puerta chirrió al abrirse, Bella respiró hondo, inhaló y después exhaló despacio. Fue un movimiento exagerado, ligeramente teatral. «Vaya», fue la única reacción que pude descifrar en Charlie. Mientras Bella interpretaba su siguiente respiración dormida, su padre cerró la puerta con cuidado. Aguardé hasta que oí cerrarse la puerta del dormitorio de Charlie y el crujido de los muelles del colchón antes de regresar con Bella. Ella debía de estar esperando a que le diera la señal de que todo estaba despejado, todavía hecha un ovillo bien rígido y amplificando aún la respiración lenta y estable. Si Charlie la hubiera observado de verdad durante unos segundos, lo más probable es que se hubiese percatado de que estaba fingiendo. A Bella no se le daba especialmente bien el arte del engaño. Siguiendo aquellos instintos nuevos y extraños, no me habían llevado aún por el mal camino, me senté en la cama a su lado, me metí bajo el edredón y la rodeé con el brazo. «Eres una actriz pésima», le dije en tono casual, como si se tratase de algo completamente rutinario que me tumbase con ella de aquel modo. «Diría que ese no es tu camino», dije. El corazón le volvía a latir con fuerza, pero su voz sonaba con el mismo desenfado que la mía. «Maldita sea», se acurrucó contra mí más cerca que antes, permaneció inmóvil y suspiró con satisfacción. Me pregunté si se quedaría dormida así, en mis brazos. No me parecía probable, dado el pulso acelerado de su corazón, pero no dijo nada más. Las notas de su canción me vinieron a la cabeza de manera espontánea y casi automáticamente empecé a tararearlas. Fue como si aquel fuera el lugar apropiado para aquella música, el sitio que la había inspirado. Bella no hizo ningún comentario, pero su cuerpo se tensó, como si estuviera escuchando con atención. Hice una pausa para preguntarle: ¿debería cantarte una canción para que te durmieras? Me sorprendió al reírse en silencio. Claro, como si me pudiera dormir estando tú aquí. ¿Lo has hecho todos estos días? Su tono se endureció. Pero no sabía que estabas aquí. Me alegró que aún pareciese molesta por mis actos indebidos. Sabía que me merecía alguna clase de castigo, que ella debía pedirme explicaciones por mi comportamiento. Sin embargo, no se apartó de mí. No se me ocurría castigo ninguno que tuviese importancia mientras me permitiese tenerla en mis brazos. Bueno, ¿y si no quieres dormir?, le pregunté. ¿Acaso estaba pasando igual que con la comida? ¿Le estaba impidiendo hacer algo vital con mi egoísmo? Pero, ¿cómo iba a marcharme si ella quería que me quedase? Si no quiero dormir, ¿qué?, repitió ella. En ese caso, ¿qué quieres hacer? ¿Me lo diría en caso de estar agotada o fingiría estar en perfectas condiciones? Tardó un largo rato en responder. No estoy segura, dijo por fin, y no pude evitar preguntarme qué opciones habría valorado en sus deliberaciones.
Había tenido bastante descaro al unirme hacia ella, en la cama, pero me resultaba extrañamente natural. ¿Le daba a ella la misma sensación? ¿O le había parecido una impertinencia? ¿Hacía que ella, igual que yo, se imaginara más? ¿Era eso lo que había estado pensando durante tanto rato? Dímelo cuando lo hayas decidido, dije. No iba a hacerle ninguna sugerencia, dejaría que ella llevase la batuta. Más fácil decirlo que hacerlo. En su silencio, vi que me inclinaba más hacia ella y dejaba que mi rostro la acariciase a lo largo de la mandíbula, inspirando a la vez su fragancia y su calor. El fuego formaba ya tal parte de mí que me resultaba más sencillo percibir otras cosas. Siempre había pensado en su aroma con temor y deseo, pero había numerosas capas en su belleza, capas que no había sido capaz de apreciar hasta ahora. Pensaba que te habías insensibilizado, murmuró. Volví sobre mi anterior metáfora para explicárselo. Que haya renunciado a beber el vino no significa que no pueda apreciar el bouquet. Hueles a flores, como a lavanda y a fresia. Solté una carcajada. Se me hace la boca agua. Tragó saliva, ruidosa, y dijo con una despreocupación fingida. Sí, es raro el día en que no viene alguien a decirme que tengo un olor muy comestible. Me volví a reír y después suspiré. Siempre lamentaría esta parte de mi reacción ante ella, pero ya no era una cuestión de tanto peso, una pequeña espina tan irrelevante al contemplar la belleza de la rosa. He decidido qué quiero hacer, anunció. Esperé impaciente. Quiero saber más sobre ti. Bueno, tampoco era tan interesante para mí, pero Bella podía tener todo lo que deseara. Pregunta lo que quieras, dije. ¿Por qué lo haces?, me dijo en un leve suspiro, más bajo que antes. Sigo sin comprender cómo te esfuerzas tanto para resistirte a lo que eres. Por favor, no me malinterpretes, me alegra que lo hagas, solo que no veo la razón por la que te tomas la molestia siquiera. Me alegraba que me hiciese esa pregunta, era importante. Traté de encontrar la mejor manera de explicárselo, pero titubeé varias veces. Es una buena pregunta y no eres la primera en hacerla. El resto, la mayoría de los de nuestra especie, están bastante satisfechos con nuestro sí no, y ellos también se asombran ante nuestro modo de vida. Pero ya ves, solo porque nos hayan repartido ciertas cartas, no significa que no podamos elegir el sobreponernos, dominar las ataduras de un destino que ninguno de nosotros deseaba e intentar retener toda la esencia de humanidad que nos resulte posible. ¿Había quedado claro? ¿Comprendería Bella a qué me estaba refiriendo? No me hizo ningún comentario y tampoco se movió. ¿Te has dormido?, le susurré tan silenciosamente que no podría haberla despertado de haber sido el caso. No, se apresuró a decir y no añadió nada más. Era frustrante y a la vez cómico ver hasta qué punto no había cambiado nada, pese a que todo había cambiado. El silencio de sus pensamientos nunca dejaría de ponerme frenético. ¿Eso es todo lo que te inspira curiosidad?, la espoleé. En realidad, no. No podía verle la cara, pero sabía que estaba sonriendo. ¿Qué más deseas saber? ¿Por qué puedes leer mentes? ¿Por qué solo tú?, quiso saber. ¿Y por qué Alice ve el porvenir? ¿Por qué sucede? Ojalá tuviera una respuesta mejor. Me encogí de hombros. En realidad lo ignoramos, le reconocí. Carlyle tiene una teoría. Cree que todos traemos algunos de nuestros rasgos humanos más fuertes a la siguiente vida, donde se ven intensificados como nuestras mentes y nuestros sentidos. Él piensa que yo debía de tener ya una enorme sensibilidad para intuir los pensamientos
de quienes me rodeaban y que Alice tenía algún tipo de precognición donde quiera que estuviese. ¿Qué es lo que se trajo él a la siguiente vida? ¿Y el resto? Esta respuesta era más sencilla. Me la había planteado muchas veces. Carlyle trajo su compasión y Esme la capacidad para amar con pasión. Emmet trajo su fuerza y Rosalie... Bueno, Rose se había traído su belleza, pero esa me pareció una respuesta carente de todo tacto a la luz de nuestra conversación anterior. Si los celos de Bella dolían siquiera una minúscula fracción de lo que dolían los míos, no deseaba que tuviese un motivo para sentirlos de nuevo. Y Rosalie la tenacidad, o la obstinación si así lo prefieres. Aquello también era cierto, sin duda. Me reí en silencio al imaginarme cómo debía de haber sido Rosalie cuando era una niña humana. Jasper es muy interesante. Fue bastante carismático en su primera vida, capaz de influir a todos cuantos tenía a su alrededor para que vieran las cosas a su manera. Ahora es capaz de manipular las emociones de cuantos le rodean para apaciguar una habitación de gente airada, por ejemplo, o a la inversa, exaltar a una multitud aletargada. Es un don muy sutil. De nuevo, Bella guardaba silencio. No me sorprendió, era mucho que asimilar. ¿Dónde comenzó todo?, me preguntó por fin. Quiero decir, Carlyle te cambió a ti, luego alguien antes tuvo que convertirlo a él, y así sucesivamente. Otra respuesta que no era más que conjeturas. ¿De dónde procedemos? ¿Evolución? ¿Creación? ¿No podríamos haber evolucionado igual que el resto de las especies, sean presas o depredadores? O, aunque yo no coincidía siempre con la inquebrantable fe de Carlyle, sus respuestas eran tan probables como cualquier otra. En ocasiones, quizá por la firmeza de sus pensamientos, parecían ser las más probables de hecho. O si no crees que el universo surgió por su cuenta, lo cual me resulta difícil de aceptar, tan complicado es admitir que la misma fuerza que creó al delicado chiribico y al tiburón, a la cría de foca y a la ballena asesina, hizo a nuestras respectivas especies. A ver si lo he entendido. Estaba intentando sonar tan seria como antes, pero yo ya veía venir la broma. Yo soy la cría de foca, ¿verdad? Exacto, reconocí y después me reí. Cerré los ojos y presioné los labios sobre su coronilla. Bella dio un respingo, cambió de postura. ¿Estaría incómoda? Me preparé para soltarla, pero ella se volvió a acomodar, se acurrucó contra mi pecho. Su aliento apenas parecía un poco más profundo que antes. Sus latidos se habían relajado en un ritmo estable. ¿Estás preparada para dormir o tienes alguna pregunta más?, murmuré. Solo 1 o 2 millones de ellas. Tenemos mañana y pasado mañana y pasado mañana. Había sido un pensamiento muy potente en la cocina, la idea de pasar muchas noches más en su compañía. Ahora, acurrucados y juntos en la oscuridad, cobraba aún más fuerza. Si ella lo deseara, lo cierto es que habría muy pocos ratos en los que tendríamos que estar separados, menos tiempo separados que juntos. ¿Sentía ella también esa alegría tan demoledora? ¿Estás seguro de que no te vas a desvanecer por la mañana? Después de todo, eres un mito. Formuló aquella pregunta muy en serio. Sonaba como una auténtica preocupación. No te voy a dejar, le prometí y lo sentí como un voto, una alianza. Esperaba que ella pudiese percibirlo en mi voz. Entonces, una más por esta noche. Aguardé a su pregunta, pero no continuó. Me quedé perplejo cuando su corazón comenzó a latir de un modo irregular de nuevo. El aire se calentó a mi alrededor con el pulso de sus venas. ¿Cuál? No, olvídalo, se apresuró a decir.
He cambiado de idea. Bella, puedes preguntarme lo que quieras. No habló. No acertaba a imaginarme nada que pudiera aterrorizarle preguntar a estas alturas. El corazón se le aceleró de nuevo y refunfuñé en voz alta. Intento pensar que no leerte la mente será menos frustrante cada vez, pero no deja de empeorar y empeorar. Me alegro de que no puedas leerme la mente, me contestó de inmediato. Ya es bastante malo que espíes lo que digo en sueños. Qué extraño que esta fuese su única objeción a mis merodeos, pero sentía demasiada impaciencia por oír la pregunta que no me había hecho, la que le había acelerado el corazón, como para preocuparme por eso ahora. Por favor, le rogué. Sus cabellos me acariciaron el pecho de lado a lado cuando hizo un gesto negativo con la cabeza. Si no me lo dices, voy a asumir que es algo mucho peor de lo que es. Esperé, pero aquel farol no la conmovió. La verdad era que no se me ocurría nada, ni trivial ni tenebroso. Probé a rogar de nuevo. Por favor. Bueno, vaciló, pero al menos estaba hablando. ¿O no? Volvió a hacerse el silencio. ¿Sí? La insté a continuar. Has dicho que Rosalie y Emmett van a casarse pronto. La frase quedó a medias y a mí me dejó otra vez perplejo ante el hilo de sus pensamientos. ¿Quería una invitación? ¿Es ese matrimonio igual que para los humanos? Por veloz que fuera el funcionamiento de mi cerebro, tardé un segundo en captarlo. Tendría que haberme resultado más obvio. Tenía que conseguir mantener bien presente en la cabeza que 9 de cada 10 veces, en mi experiencia con ella al menos, cuando se le aceleraba el corazón no tenía nada que ver con el miedo, solía ser atracción y ¿cómo iba a resultar sorprendente que pensara en aquello cuando me acababa de meter en la cama con ella? Me eché a reír ante mi propia servilidad. ¿Era eso lo que querías preguntar? Mi pregunta sonó despreocupada, pero no podía evitar responder al tema en cuestión. Se alborotó la tensión eléctrica que me corría por el cuerpo y tuve que resistirme al impulso de recolocarme de tal forma que mis labios pudieran encontrar los suyos. Esa no era la respuesta correcta. No podía hacerlo porque había una segunda pregunta obvia detrás de la primera. Sí, supongo que es prácticamente lo mismo, le contesté. Ya te he dicho que la mayoría de esos deseos humanos están ahí, solo que ocultos por instintos más poderosos. Ah, Bella no continuó. Tal vez me equivocaba. ¿Había alguna intención detrás de esa curiosidad? Suspiró. Bueno, me preguntaba si algún día tú y yo... No me equivocaba. Sentí aquel profundo pesar tan repentino como una fuerte presión sobre el pecho. ¿Cómo deseaba disponer de una respuesta diferente que ofrecerle? No creo que eso... Evité la palabra sexo porque ella lo había hecho. Sea posible para nosotros. ¿Porque sería demasiado arduo para ti si yo estuviera demasiado cerca? Susurró. Qué difícil era no imaginárselo. Redirigí la concentración. Eso es un problema, sin duda, le dije lentamente. Pero no me refería a eso. Eres demasiado suave, tan frágil. Tengo que controlar mis actos a cada instante que estamos juntos para no dañarte. Podría matarte con bastante facilidad, Bella, simplemente por accidente. Levanté la mano con cuidado para apoyarla en su mejilla. Si me apresurase, si no prestara suficiente atención por un segundo, podría alargar la mano para acariciar tu cara y aplastarte el cráneo por error. No comprendes lo increíblemente frágil que eres. No puedo perder el control mientras estoy a tu lado.
Reconocer aquel obstáculo parecía menos vergonzoso que confesar mi sed. Al fin y al cabo, mi fuerza formaba parte de lo que yo era, solo eso. Cierto, mi sed también lo era, pero la intensidad que alcanzaba cerca de ella era antinatural. Ese aspecto de mi ser se me antojaba inexcusable, vergonzoso. Incluso ahora que estaba bajo control, me mortificaba su existencia. Bella se quedó un largo rato pensando en mi respuesta. Tal vez mi forma de expresarlo hubiera sido más aterradora de lo que yo pretendía, pero ¿cómo iba ella a comprenderlo si edulcoraba la verdad en exceso? ¿Estás asustada?, le pregunté. Otra pausa. No, me lo dijo muy despacio. Estoy bien. Guardamos silencio durante otro momento de reflexión. No me emocionó lo más mínimo la dirección que tomaron mis pensamientos durante su silencio. A pesar de lo mucho que ella me había contado sobre su pasado que no encajaría con esto, aunque Bella había introducido el tema con semejante timidez, no pude evitar preguntármelo. Y a estas alturas ya sabía a la perfección que, si hacía caso omiso a mi curiosidad impertinente, esta no haría más que empezar a enconarse. Intenté sonar indiferente. Ahora soy yo el que siente curiosidad. ¿Nunca has...? Naturalmente que no, me respondió de inmediato, sin enfado ninguno, pero sí con incredulidad. Ya te he dicho que nunca antes he sentido esto por nadie, ni siquiera algo parecido. ¿Acaso pensaba que no había estado prestándole atención? Lo sé, le garanticé. Es solo que conozco los pensamientos de otras personas y sé que el amor y el deseo no siempre recorren el mismo camino. En mi caso, sí, al menos ahora que ambos existen para mí. Su uso del plural era una suerte de confesión. Ya sabía que me quería. El hecho de que los dos sintiéramos también esa lujuria iba a complicar las cosas, sin ninguna duda. Decidí responder a su siguiente pregunta antes de que ella la pudiese formular. Eso está bien, al menos tenemos esto en común. Bella resopló, pero sonó como un suspiro de satisfacción. ¿Tus instintos humanos?, me preguntó con ritmo pausado. Bueno, ¿me encuentras atractiva en ese sentido? Aquello me arrancó una carcajada. ¿Acaso había algún sentido en el que no la deseara? En mente, en cuerpo y en alma, y en cuerpo no menos que ninguna de las otras dos. Le acaricié el pelo sobre el cuello. Tal vez no sea humano, pero soy un hombre, le dije. Bella bostezó y contuve otra carcajada. He respondido a tus preguntas, ahora deberías dormir. No estoy segura de poder hacerlo. ¿Quieres que me marche?, le sugerí, aunque detestaba la idea. No. En su indignación, su respuesta sonó mucho más alto que los susurros que habíamos estado empleando toda la noche. No había de qué preocuparse. Los ronquidos de Charlie ni siquiera se entrecortaron. Me volví a reír y me acerqué más a ella. Con los labios sobre su oreja, comencé a tararear su canción de nuevo, tan tenue que apenas era un suspiro. Pude notar el cambio cuando Bella cruzó el umbral de la inconsciencia. Sus músculos fueron perdiendo toda la tensión hasta que quedaron lánguidos y relajados. Su expresión se ralentizó y encogió ambas manos contra el pecho, juntas, casi como si estuviera rezando. No sentí el menor deseo de moverme, de volver a moverme nunca jamás, de hecho. Ya sabía que ella acabaría por cambiar de postura, y yo me tendría que quitar de en medio para no despertarla, pero por ahora nada podía ser más perfecto. Seguía sin estar acostumbrado a este gozo, y lo cierto era que no me daba la sensación de que se tratara de algo a lo que uno se pudiese acostumbrar. Lo abrazaría durante tanto tiempo como fuera posible y sabría que, pasara lo que pasase en el futuro, solo con haber tenido este día tan paradisiaco,
ya merecía la pena cualquier dolor que pudiese venir después. «Edward», susurró Bella en sus sueños. «Edward, te quiero».